Hola, ¿cómo va? Esta es la primera clase del módulo de demencias que voy a hablar un poco de lo que es la evaluación del paciente con demencia o con pérdida de memoria. Hay que tener en cuenta que la evaluación de estos pacientes va a ser diferente a cualquier otro paciente neurológico porque es diferente lo que tenemos que preguntar, evaluar. También hay test cognitivos y de laboratorio y neuroimágenes que van a ser distintos a otros pacientes neurológicos y también a cualquier otro paciente que hayamos atendido. Bueno, como siempre vamos a hacer una buena anamnesis. Dentro de la anamnesis vamos a hablar de antecedentes médicos o medicación, historia de enfermedad actual, antecedentes sociales, educativos, laborales y familiares. Después de todo esto vamos a pasar un examen físico general y neurológico, después a una exploración cognitiva y ya después pasamos a los estudios complementarios que pueden ser de laboratorios o de neuroimagen. En el caso del paciente con pérdida de memoria o deterioro cognitivo o sospecha de demencia, lo que es muy importante es la entrevista con la familia. Es la única forma de obtener una anamnesis precisa, ya que los pacientes con esta patología a menudo no recuerdan las diferentes ocasiones o por ahí son reacios al compartirlas con el médico, ya que por ahí les da vergüenza o se sienten estigmatizados al olvidar algunas cosas o también todo el entorno familiar que ayuda a que esto los inhiba un poco y no se expresen completamente con el médico. Idealmente se debería hacer así el paciente adelante para que la familia se pueda expresar con total libertad con los síntomas del paciente, ya que por ahí algunos también son alteraciones cognitivas que llevan a algunas actividades vergonzosas o conductas sexuales inapropiadas, por ejemplo. En la consulta, mejor es dividir la consulta en varias ocasiones, en varias oportunidades, cosa de que se vaya dando lo que es la relación médico-paciente y también dividir la información que se le va a dar. Siempre hablamos de que en la primera consulta no está bueno que ya se vaya con un diagnóstico o un tratamiento, porque esto puede sesgar también otras etiologías y también porque es mucha información para el paciente, sobre todo una paciente o la familia, digamos, que no se siente acorde para tratar a un paciente que empieza a tener una patología crónica con todos los cuidados que ellos requieren. La idea de la consulta es explicar bien al paciente por qué lo traen o por qué es lo que lo vamos a evaluar, cómo vamos a organizar la consulta y cuáles serían los pasos a seguir. Bueno, también es importante, por ahí en el hospital se nos pide valoración o sospecha de demencia. eh, en algunos libros aclara de que es importante no diagnosticar en una primera oportunidad un paciente intrahospitalario, porque tiene muchas o intercurrencias o muchas variaciones que no lo vemos en su total basal, digamos. Entonces, bueno, también es importante, aparte de hacerlo en el intrahospitalario, poder estar en el consultorio y hacer un seguimiento activo a estos pacientes. Bueno, acá hay un cuadrito de un libro que está bastante bueno, la diferencia entre lo que es una consulta médica típica y una consulta de un paciente con demencia. En la parte del paciente con demencia, la autoanamnesis es poco fiable, o sea, lo que nos diga el paciente lo vamos a tener que agarrar con pinzas y sí darle mucha importancia a las observaciones de los familiares. Siempre hay que evaluar el estado mental, el laboratorio es importante para descartar otros diagnósticos y sí vamos a requerir en la mayoría de los casos estudios por imágenes. Dentro de la anamnesis hay 5 que debemos evaluar, que uno es la pérdida de memoria, otro es el lenguaje, lo visoespacial, la función ejecutiva y síntomas psicológicos o conductuales. Dentro de la pérdida de memoria, la región del cerebro que se encarga es el hipocampo y otra estructura de lo que es el lóbulo temporal medial. Siempre hay que preguntar sobre olvido, frecuencia que pregunta repetitivamente las cosas o que cuenta nuevamente las mismas historias, se olvida citas importantes o acciones concretas. Por ejemplo, deja la hornalla prendida o sale de la casa y no cierra con llave, etc. Dentro de lo que es la enfermedad de Alzheimer, existe lo que se llama la ley de Ribot, que es cómo va progresando la alteración de la memoria. En un principio es la alteración de la memoria episódica, por ejemplo, no se acuerda lo que hizo ayer, se olvida lo que desayunó, etc. Es uno de los primeros signos. Y después empieza lo que es la amnesia anterógrada y retrógrada. Anterógrada es dificultades para aprender información nueva. Por ejemplo, le explicamos cómo usar el celular hoy y dentro de 2 días se lo olvida.
Y también está afectado lo que es la amnesia retrógrada, que es la dificultad para recuperar información aprendida previamente. Pero vamos a ver preservada la información remota. Por ejemplo, se acuerda lo que hizo hace 40 años, pero no se acuerda lo que aprendió hace 2 meses, por ejemplo. Otra característica de la memoria de estos pacientes es que hay distorsiones de las mismas y falsos recuerdos. Por ahí se hace complicado hacer un diagnóstico diferencial de alucinaciones o delirios, lo que son las distorsiones de la memoria. El paciente, por ejemplo, en una situación que haya pasado, interpreta que no es una persona la que estuvo, sino que es otra, que puede estar fallecida o puede estar enferma. Entonces, ahí es muy difícil diferenciarlo de alguna alucinación o por ahí sospechar algo, una patología psiquiátrica. Pero bueno, es importante saber de que se crean distorsiones de la memoria y que crean falsos recuerdos propios de que se olvidan cosas e interpretan o agregan personas que no están, o objetos que no están, o como que entrecruzan situaciones. eh, bueno, eso. Después, con respecto al lenguaje, una característica que tienen estos pacientes es la anomia, que es la dificultad para encontrar las palabras precisas que quiero usar. Dentro del cerebro se encarga de lo que es el lóbulo temporal, la porción inferolateral y los lóbulos frontales. Entonces lo que hacen los pacientes, empiezan a reemplazar una palabra compleja por una más simple. A medida que va progresando, también aparece lo que se llaman circunloquios, que sería que no le sabe la palabra concreta, pero sabe para qué sirve o qué quiere decir, entonces como que busca otras formas, se la rebusca para que se termine llegando a la conclusión. Por ejemplo, en vez de decir me voy al supermercado, dicen me voy al lugar donde se compran cosas para comer. Em, y bueno, a medida que sigue avanzando esto, se sustituyen las palabras, que es lo que se denomina errores parafásicos, pero esos errores siempre están relacionados con la palabra, ya sea por su significado o por su sonido. Por ejemplo, en vez de decir me voy al hospital en auto, empiezan a decir me voy al hospital en barco o me voy al hospital en colectivo. Entonces como que hablan de medio de transporte o de palabras que suenan similares, eh, para tratar de decir esta palabra que no encuentran y que no les sale. Otra característica es que son discursos vacíos, suelen ser fluidos, no tienen problema en lo que es la fluidez, pero son pocos informativos. A medida que progresa, eh, empieza a haber cada vez menos contenido de lo que quieren decir, lo que quieren expresarse. Hablan mucho, pero no terminan llegando a ninguna conclusión y no tienen ningún contenido de ese discurso. Después lo que es visoespacial, se encarga de lo que es el lóbulo parietal. El paciente se empieza a perder, hacen cambios de dirección erróneos, se pierden, se confunden, llegan tarde a expensas de que no encuentran los de calle. Por ejemplo, tienen que ir a un supermercado a 3 cuadras de su casa, que habitualmente llegarían en unos minutos, y están 2 horas buscando el supermercado porque agarran otra calle, se pierden, van, vienen, o por ahí directamente no lo terminan encontrando y se vuelven a su casa. Esto por ahí es lo que más consultan los familiares y lo que más preocupación les da. Otra de las funciones a evaluar sería el razonamiento y el juicio, de lo que se encarga la corteza prefrontal, y esto es que no pueden realizar tareas complejas. Dentro de lo que se cuenta es manejar su propio dinero, pagar facturas, gestionar cuentas, cocinar platos elaborados, y después un poco más adelante que ya no pueden hacer sus necesidades básicas, no pueden bañarse, no pueden comer, no pueden vestirse, etc. Todo eso le vamos a ir preguntando y preguntando específicamente porque por ahí no se dan cuenta y uno al preguntarle sí hacen como en retrospectiva, ah, mira, bueno, hace tantos meses estoy controlando yo la plata o voy yo a pagar las cuentas o le hago yo las compras del súper. Bueno, y después también hay alteraciones de lo que es el aspecto de la conducta, de lo que se encarga el lóbulo frontal y la amígdala. Alrededor del 80% hay un cambio en la conducta y en el afecto. En las primeras fases, el paciente demenciado empieza con apatía, luego puede estar irritable y a medida que progresa puede haber una exacerbación de rasgos previos. Por ejemplo, en un paciente que ya de por sí era una persona tímida, puede que
directamente le dé excesiva timidez y ni siquiera pueda hablar con otra persona. Es una persona que tenía rasgos un poco agresivos, se convierte en una persona mucho más violenta. Todo eso lo que sea previo se va exacerbando. O puede haber cambios de personalidad del blanco al negro directamente, más notorios, que llega a hacer que los propios familiares no lo puedan reconocer, dicen, "No, él no es como siempre, no es el padre que conocí, no es el hermano que conocí, etc". También pueden aparecer para la paranoia y la suspicacia. Dentro de los ejemplos que estuve leyendo, se da, por ejemplo, de que tienen mucho miedo que le roben y guardan objetos de valor en su casa y se olvidan dónde guardan esos objetos e interpretan de que fueron robados y nada, se hace como una paranoia generalizada, sobre todo porque viven solos o no se sienten acompañados y empiezan con esos trastornos. También es muy importante que tengamos en cuenta de que estos pacientes sufren de depresión y ansiedad, que después un poco más adelante se va a evaluar con algunos cuestionarios. Otros aspectos de las conductas tenemos la percepción, por ahí hay una mala interpretación de que el paciente demenciado no entiende lo que le está pasando y en realidad en un deterioro cognitivo leve o en los principios de una demencia el paciente sí sabe que se olvida las cosas y esto le genera angustia y le genera preocupación. eh, entonces, bueno, sí hay que tener en cuenta la percepción del paciente. También hay que evaluar lo que es la funcionalidad del paciente. Si hay deterioro leve, bueno, como dije anteriormente, preguntar sobre su capacidad de organizar y preparar comidas familiares, pagar facturas, ir al supermercado de forma independiente. Y si hay un deterioro mayor, preguntamos cosas más específicas, por ejemplo, si toma la medicación por sí solo, si se la tiene que dar a alguien, de dificultades para bañarse, para vestirse, para comer solo. Todo esto hay que preguntar bien sobre las actividades cotidianas. Bueno, después pasamos a la parte de antecedentes, que es importante preguntar antecedentes médicos, sobre los fármacos, sobre los hábitos, sobre la educación y la ocupación, el apoyo social y antecedentes familiares. Con respecto a antecedentes médicos, lo que preguntamos siempre, por ahí sí hay que hacer más un poco de hincapié en lo que son factores de riesgo cardiovasculares para sospecha de algún otro tipo de demencia, si el paciente es hipertenso, diabético, obeso, si tiene dislipemia. Con respecto a los fármacos, hay que preguntar el historial de fármacos. Hay fármacos por ahí que dan síndromes confusionales o que generan algunas alteraciones cognitivas que también hay que tenerlos en cuenta. Con respecto a los hábitos, hay que preguntar si el paciente toma alcohol o si fuma, qué cantidad, hace cuánto, también para sospechar otras etiologías. Con respecto a la educación y a la ocupación, lo que vamos a hacer es preguntar cuál es el nivel de educación que tiene el paciente. Esto nos va a servir para los estudios cognitivos, porque también es distinto un paciente que está formado universitariamente a un paciente que no terminó la primaria. Y la ocupación, a qué se dedica y cómo ha cambiado esos nuevos síntomas, su labor, digamos, en el trabajo. Apoyo social es muy importante, es un paciente que va a tener una enfermedad crónica y que va a ir empeorando con el tiempo y que es importante el apoyo familiar o de amigos, vecinos, para que le sea un poco más fácil y también eh, ayudarlo a que eh, sean las mejores condiciones posibles, digamos, para que el paciente esté. Y con respecto a antecedentes familiares, indagar sobre si en la familia hay casos de enfermedad de Alzheimer, si hay casos también de pérdida de memoria, de deterioro cognitivo, todo eso es importante. Con respecto a la enfermedad de Alzheimer, entre el 25 y 40% tienen antecedentes de padres con la misma enfermedad. Bueno, después con respecto al examen físico, se le va a hacer un examen físico general y después con el neurológico vamos a tratar de hacer tres cosas principales, que es ver si hay signos focales para descartar otra patología, ver si hay signos de alguna posible enfermedad extrapiramidal que también nos esté generando este cuadro y si hay signos de una posible demencia. Con respecto a los signos focales, bueno, vemos si hay debilidad focal, si hay el signo de Babinski, si hay pérdida sensitiva focal, déficit de campos visuales, si hay alguna ataxia, para pensar algo que sea una enfermedad cerebrovascular u otras causas de lesión cerebral.
Dentro de los signos de posible enfermedad extrapiramidal, bueno, lo que ya sabemos, si hay presencia de temblor, rigidez o trastornos de la marcha. Y signos de una posible demencia, lo que vamos a buscar son lo que se llaman los reflejos de liberación frontal, que son reflejos que en realidad están presentes en los lactantes y que se inhiben cuando se mielinizan los lóbulos frontales. Entonces, cuando los lóbulos frontales se degeneran, esos reflejos infantiles que estaban inhibidos se liberan y empiezan a aparecer. En realidad, estos reflejos por sí solos no se le da mucha relevancia clínica, pero si tengo en un contexto con un paciente con pérdida de memoria, sí le voy a dar relevancia. Dentro de los tres que son más conocidos y que lo hacemos siempre, es el reflejo de hociqueo, el reflejo de aprensión y el reflejo palmo-mentoniano. Con respecto al reflejo de hociqueo, acá hay un videito. Es el reflejo de hociqueo o de búsqueda. Normalmente lo que hacemos es golpear suavemente la parte ancha superior de los labios con un martillito de reflejos y la respuesta normal es que los labios se sobresalgan al ser golpeados. Está relacionado con lo que es la respuesta de búsqueda en los lactantes. Eh, y también dentro de esto hay una respuesta de succión visual, que es cuando a medida que se va acercando el martillo a la boca, a cualquier otro objeto, la boca y los labios se abren, y eso quiere decir que también es un signo de liberación frontal, pero que está presente en la demencia más avanzada. Después tenemos lo que es el signo de prensión, que, bueno, le pedimos al paciente que deje las manos, las palmas hacia abajo, relajadas, y lo tocamos desde la palma hacia las yemas, y la respuesta normal es que el paciente cierre la palma y agarre nuestros dedos. Y después el reflejo palmo-mentoniano es cuando yo, al golpear la palma de la mano o al tocarla, el músculo mentoniano se contrae. Así que, bueno, esos son los tres reflejos a tener en cuenta. Después tenemos lo que son los cuestionarios cognitivos. Dentro de los fines u objetivos de estos es para usarse selectivamente cuando hay disfunciones sutiles o no nos queda claro de que sea una demencia demasiado florida. También sirven para determinar el grado de deterioro cognitivo, o sea, al tener una escala nos da un parámetro objetivo y también sirve para evaluar después cómo va evolucionando ese paciente y para facilitar el diagnóstico en los casos en que no nos queden claros o que haya patrones que no nos dejen muy tranquilos con el diagnóstico. Una de las primeras pruebas que existieron y que se usa bastante es el Mini Mental Test, que lo que hace es evaluar para un screening inicial de una disfunción cognitiva y también para una estratificación de los pacientes. Se puede diferenciar lo que es demencia leve, moderada o grave. Acá está el Mini Mental y lo que evalúa es la orientación temporal y espacial, la memoria reciente, que sería la fijación o el recuerdo inmediato, la atención y el cálculo, el recuerdo diferido, el lenguaje. Todo esto nos va a dar una puntuación total de 30 puntos. Lo normal es que sea mayor o igual a 20 y después, ya con los diferentes valores, nos van a dar otra. Si es menor de 24 es una sospecha patológica. Hablo de deterioro si tengo entre 12 y 24 o hablo de demencia si tengo entre 9 y 12. Ahí lo dejo para que lo hagamos. Después tenemos el MOCA, que es un instrumento que se desarrolló en el 2005, que es un poco más sensible para la detección de pacientes con un deterioro cognitivo leve y una demencia leve para enfermedad de Alzheimer. Este lo que evalúa también es la orientación visoespacial y ejecutiva, va a evaluar lo que es la identificación, la memoria, la atención, el lenguaje, la abstracción y el recuerdo diferido junto con la orientación. Después tenemos también pruebas neuropsicológicas específicas, que por ahí no son un test, pero sí se pueden hacer de forma fácil en el consultorio. Uno es el test del dibujo del reloj, que se le pide al paciente que dibuje la esfera de un reloj y que ponga los números y que ponga las agujas del reloj en un horario que nosotros les digamos. Es bastante sencillo en los casos de demencia y incluye muchas cosas de lo que nosotros le estamos pidiendo.
incluye la función ejecutiva, las aptitudes visuales y espaciales, la programación motora, la atención, la concentración. Entonces, bueno, al ser el del dibujo de reloj, se evalúan todas estas áreas cognitivas. Después se puede hacer lo que es la evaluación de la fluidez verbal, que se le pide al paciente que enumere objetos de una categoría en un minuto. Por ejemplo, le pedimos que diga animales a lo largo de un minuto. Por norma general, lo que se hace es, se toma como normal, si el individuo dice el mismo número de animales que años de educación más 4. Por ejemplo, una persona que terminó la secundaria eh, tiene 12 años de educación, debería ser 12 palabras más 4. Así que lo normal sería que haga 16 palabras en ese momento. Después tenemos también lo que es el recuerdo verbal diferido, que se le muestran 10 palabras al paciente, se le pide que las lea, que arme frase con ellas, cosa de que esté atento, concentrado, que las interprete, y luego de 5 minutos se le pide que repite esas palabras que se les mostró anteriormente en cualquier orden, no tiene problema con eso. Si es un adulto mayor sano, generalmente recuerdan más de 5 palabras. Bueno, eso con respecto al cognitivo. Con respecto al screening, ¿cuándo y a quién le hacemos los test o en quién sospechamos la demencia? Generalmente a mayores de 65 años con queja de memoria, ya sea por el paciente o por la familia. También es importante en estos pacientes hacer un screening para la depresión. Tenemos dos escalas, la escala de depresión geriátrica y el inventario neuropsiquiátrico. Esa es la de depresión geriátrica, son 5 preguntas que se le pregunta si está satisfecho con la vida que lleva, si siente que su vida está vacía, si se siente aburrido frecuentemente, si está preocupado porque piensa que algo malo le va a pasar o si piensa que la mayoría de la gente tiene más suerte que usted. Eso es como un pantallazo. Y después tenemos el inventario neuropsiquiátrico o lo que se llama NBI, que evalúa 12 categorías y dentro de esas 12 categorías, que son las que se ven ahí, delirio, alucinaciones, agitación, agresión, depresión, disforia, ansiedad, euforia, apatía, indiferencia, desinhibición, irritabilidad, la habilidad, actividad motora aberrante, sueños y conductas nocturnas, aptitud y hábitos alimenticios, y dentro de estas se evalúa lo que es la frecuencia, la gravedad y lo que le molesta esta cuestión al cuidador. Y dentro de eso nos dan puntaje. Bueno, y después lo que es la evaluación de la función. Uno por ahí en el anamnesis puede preguntar y ver qué grado de dependencia tiene el paciente, pero para llevarlo a lo que son escalas objetivas y para poder valorarlo de una forma un poco también para hacer un seguimiento, existe este cuestionario que se evalúan 11 características. Si puede manejar su propio dinero, si es capaz de calentar agua y apagar la cocina, de manejar sus propios medicamentos, de quedarse solo en la casa sin problemas, si mantenerse al tanto del acontecimiento y de lo que pasa en el país, si hacer las compras, si puede ir por el barrio y encontrar el camino de vuelta a casa, si puede pagar la comida, si puede poner atención, entender sobre el programa de radio, televisión o algún artículo, si recuerda compromisos o acontecimientos familiares y si puede saludar a sus amigos adecuadamente. Esto generalmente lo hace el cuidador y se evalúa. Si el paciente es completamente dependiente, se le da 3 puntos, necesita ayuda, se le da 2 puntos. Si tiene dificultades pero lo puede hacer, se le da 1 punto. Y si es independiente sin dificultad, se le da 0 puntos. A un puntaje más alto tiene mayor dificultad funcional y se habla mayor de 10 puntos de una capacidad funcional reducida. Bueno, después pasamos a los exámenes complementarios, los estudios de laboratorio. Le vamos a pedir una rutina para descartar que no esté teniendo un cuadro infeccioso o que haya alguna alteración metabólica que esté alterando estas conductas del paciente. Y muy importante, todo lo que son reversibles, la vitamina B12, TSH y vitamina D, siempre le vamos a pedir para descartar otras patologías. Estudio de neuroimágenes, le vamos a pedir una tomografía o una resonancia. Lo ideal es una resonancia, pero bueno, también es acorde a donde estemos trabajando y el lugar donde tengamos. Y lo que vamos a evaluar son 3 cosas. Si hay atrofia, qué patrón sigue, o sea, en qué localización se le nota más atrofia, o si es a predominio de algún lóbulo, y si corresponde a la edad que tiene el paciente. Generalmente son pacientes añosos, pero bueno, también hay que tener en cuenta si tiene 50 años y tiene el cerebro de acá del gráfico A, también pensar de que es una atrofia que no corresponde a la edad.
Después también pensar en lo que son las sensaciones isquémicas del pequeño vaso, qué extensión tiene y qué localización del cerebro afecta, porque si bien pueden ser muy extensas, quizás hay una muy chiquita que toca tálamo que puede generar alteraciones de la memoria o alteraciones cognitivas, y si hay alguna otra patología que lo esté causando, por ejemplo, que sea un tumor, alguna infección, algún otro ACV, etc. Después tenemos lo que son los estudios de imagen funcional, que no son necesarios en casos rutinarios o de pérdida de memoria, pero si sospecho una enfermedad neurodegenerativa típica, en esos casos sí se los voy a pedir. Se puede hacer un SPECT o PET, dependiendo de lo que tenga en donde esté trabajando. Lo que hacen es medir la función cerebral global y, bueno, acá se puede ver lo que es en un paciente normal, cómo capta el contraste que se marca y lo que es enfermedad de Alzheimer, cómo cambia la marcación. Bueno, y para plantear mañana en la sala hay un caso clínico que vamos a revisar y ver cómo lo podemos evaluar. Viene al consultorio del CEMAFE un paciente masculino de 70 años, acompañado de su hija. Él refiere que no sabe para qué lo traen, si se siente bien, y la hija comenta que hace unos años nota que se olvida de cosas en la casa, que se pierde cuando va al cajero o al supermercado y que le repite muchas veces las mismas historias. Esto es el pantallazo de lo que ella nos refiere, así que nosotros tenemos que pensar cómo seguiríamos con este tema.